pendientes y voy a detener transcripción. Listo. Entonces, adelante, Erika, por favor, con la lectura del texto que hayas preparado como protocolo para hoy. Ok, perfecto. Ahí para compartirlo. Ya Bueno, estás habilitada para compartir también. perfecto. Entonces, no sé si ahí vea mi pantalla. Aún no Pues se ve la pantalla. esto, ok, ya. Ahí ya la pueden ver. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces, este es el programa de filosofía, grupo de estudios estenianos. Voy a leer el protocolo de la sesión anterior para iniciar. Entonces, por medio del presente protocolo se expone el tema presentado el día 8 de octubre del 2022 en relación a la libertad de las personas dentro del origen y actos del Estado. Tema tratado en el numeral 1 de la primera parte del libro sobre investigación sobre el Estado de Edith Stein. Se exponen las ideas principales expuestas y comentadas en relatoría de la sesión anterior. Perdón, esto que está. Estado y derecho. Núcleo de la teoría del contrato. Sanción de todo lo representado de todo acto libre de una gran comunidad. Stein está en desacuerdo con este núcleo porque, primero, el Estado no debe su origen a un contrato. Seguido, el derecho natural no existe y, por consecuencia, no está contenido en los individuos. Lo existente es el derecho puro. Continúa con el derecho positivo. Existe por el hecho de una legislación cuya autoría puede ser una persona o asociación de personas. Finalmente, para la teoría del contrato, la legislación es un acto libre de personas que participan de una u otra manera. Para Stein, el Estado, para poder asentarse a sí mismo y asentar su derecho, debe servirse de personas libres y no despojar de su libertad a personas que pertenezcan a él. Entonces aquí reitero otra vez, todo acto libre de una comunidad, esto es, de una gran comunidad, necesita la sanción de todos los actos, de todos los que están participando en ello en cualquier forma que se dé. Esta es la estructura del contrato, ¿no? Entonces, para Edith no lo es porque el Estado no se origina en lo anterior. El Estado tiene unos representantes y unos funcionarios que se encargan de que el Estado garantice a través de la legalidad la libertad de todos los individuos, mas no la despoja de su libertad para su mismo existir. El derecho puro, ahí vuelvo y cito el concepto que había dicho ella anteriormente de derecho puro. El derecho puro es el mismo en todos los tiempos y en todos los pueblos. Es un derecho perenne y no nace en un lugar o tiempo independientemente de que sea un Estado o no. El derecho puro sigue existiendo. Los representantes y funcionarios del Estado son personas que, como lo indican, representan más no contienen el Estado. El derecho positivo es una creación o una aplicación arbitraria y por lo tanto es diversa según conveniencia. El Estado no despoja a los individuos de su libertad, al contrario, es él el que la garantiza para que pueda desarrollar su creatividad. Los funcionarios o representantes no son el Estado, solo ejercen las funciones asignadas en sus cargos a los que han sido asignados por la comunidad, pero antes que eso son personas libres a las cuales también aplica lo legal. En síntesis, para Edith Stein, la teoría del contrato no es plausible, toda vez que, por un lado, está fundamentada, según su interpretación, en el derecho natural más que en el derecho puro. No tiene sentido que las personas se despojen de la libertad, le entregan la libertad al Estado. Es todo lo contrario, el Estado debe ser garante de la libertad de las personas. Seguido, la esencia de un acto. Entonces, ahí hace referencia, decíamos que no solamente el acto legal, sino a otros actos. Y cuando dice acto, hace referencia a las actividades que caen en el ámbito de la vida del Estado. Hasta el momento se ha hablado del acto legal del Estado, seguido se habla de otros actos estatales. Acto legislativo, en virtud de la cual existe el derecho positivo, creación arbitraria según conveniencia. Disposiciones, lo que se debe considerar como derecho para el ámbito de personas a la que se dirige y tiene que ver con comportamientos posibles. Existe para ser cumplidas y las no están creadas en pro o contra de una sola persona. Mandato u órdenes.
Se dirigen a personas determinadas o a personas con el objetivo que actúen. En ambos existe un contacto directo con las personas y en ambos se interpone el derecho positivo. Actos judiciales, jurisprudencia. El recibir una orden implica entender su sentido, comprenderla para poder entender a qué va dirigida exactamente. Por tanto, cuando el Estado dicta disposiciones y ordena que se cumplan, debe hacerlo de manera que éstas lleguen a oídos de los ciudadanos y que ellos lo entiendan y puedan aplicarse a situaciones concretas. Esto significa que quienes interpretan y se encarguen de tal acto son los órganos del Estado sometiendo las disposiciones a normas de la razón, con el fin de lograr su ejecución. Son quienes promulgan las disposiciones. Actos ejecutivos. Para poner en práctica las disposiciones legales estudiadas y demandadas por la jurisprudencia, es necesario los actos ejecutivos que a través de requerimientos y exhortaciones contribuyen a la aplicación de disposiciones. Actos de gobierno. El acto de dar órdenes demandadas, por el Estado están al servicio de aquellos, no prescribe ya solamente las formas posibles de acción, sino que crea algo, emprende acciones concretas al servicio de las cuales sitúa a personas que pertenecen a la esfera de su autoridad. Mandato. En comparación con otros actos encaminados igualmente a que otros actúen, la oración, la exhortación, el mandato tiene la particularidad de que, a diferencia de estos últimos, en los cuales el sujeto que incentiva y el sujeto que reacciona, actúa, ambos con espontaneidad, no se puede eliminar jamás la libertad de una persona. Pero en el caso del mandato, se presupone el consentimiento del Ejecutivo que acepta constituirse en órgano de quien da el mandato. Se trata simplemente de una condición inherente a la cosa, que procede del sentido que tiene el mandar. Al someterse a órdenes de otros es incompatible con la soberanía. Por ello, al Estado le corresponde ineludiblemente el cumplir sus actos en plena autonomía. Para que el Estado sea dueño de sí mismo, es preciso que él tenga a su disposición las personas que pertenecen a su ámbito. Es menester recordar que los funcionarios son representantes del Estado y no el Estado en sí mismo. La relación que se da entre soberanía y derecho es la espontaneidad del mandar solo del lado de quien manda. El Estado tiene el derecho de dar órdenes y todos los actos anteriormente mencionados, pero no puede ser sometido por otras órdenes, pues perdería su soberanía. No puede ser sometido por órdenes de otro Estado. Sus representantes realicen actos con efectos jurídicos como negociaciones y tratados. Esto quiere decir que volvía y reiteraba que sus representantes son como tal, o sea, cumplen órdenes del mismo Estado, más no son el Estado en sí mismo. Y fuera de, o sea, digamos, con otros estados lo que ellos realizan son negociaciones o tratados, más no se someten a otras leyes o derechos de otros lugares, sino simplemente lo que indicaba, negocian o realizan tratos. El Estado como persona jurídica. Una persona es libre en la medida en que realiza actos espontáneos, en la que ella se gobierna a sí misma, y esta libertad es inseparable de la persona. En el mismo sentido, la soberanía es libertad, con la sola diferencia que lo que se gobierna a sí mismo es aquí en todo social y cuyos actos son modificados en consecuencia. Derecho subjetivo. La capacidad que una persona tiene para realizar ciertos actos dentro de una esfera de actos que están contemplados por aquellos. Derecho puro y derecho positivo. Representación. Ese es el fundamento de la capacidad jurídica. Es necesario distinguir el actuar con arreglo al sentir de alguien y lo que es conforme al sentir de alguien. Un representante del Estado puede administrar porque es conforme al sentir del Estado, pero no puede perdonar a un delincuente. Quien posee el poder y no cumple el derecho no es que el Estado lo quebrante, sino quien lo representa. Hay que, profesor. Vale. Okay. Muchas gracias, Erika. Bueno, entonces vamos, como ya estamos un poquito alcanzados de tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Sandra, por favor, procedes con la lectura de la relatoría, porque muchas de las cosas que Erika nos decía ahorita en torno, por ejemplo, a la estructura óntica, en torno digamos que
a la diferencia que Stein tiene respecto a la teoría contractualista, pues en la relatoría de hoy se van a brindar mayores elementos. Y una vez termines tu relatoría, entonces queda abierta la posibilidad de intervención de los asistentes y en los últimos minutos, pues de acuerdo como con las cuestiones que vayan, que queden desarrolladas o que queden pendientes, pues yo haría como la intervención final. Entonces, adelante, por favor, Sandra. Buenos días, ¿me confirman por favor si ven bien la pantalla? ¿Está bien el tamaño? ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Ahí está muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, como ya se dijo, hoy vamos a ver el parágrafo 3, el Estado concreto en su dependencia de factores diferentes de la estructura estatal. Antes de pasar a él, quisiera hacer un repaso por la estructura para que tengamos muy en cuenta cómo ha sido este proceso de lectura. Entonces, sabemos que estamos en el capítulo de estructura óntica del Estado, ya vimos la comunidad estatal, el Estado de Derecho y vamos a iniciar el parágrafo 3, como acabé de decir, que se compone de 8 puntos. Entonces, como son bastantes puntos y pues el espacio que tenemos, pues tampoco quiero abusar de él para que no sea tampoco un ejercicio solo acá como un monólogo. Lo que van a ver a continuación es que de cada punto hay un slide y ese slide que contiene como la idea central de lo que se discute en él y una cita textual para que pues encontremos como la relación entre ambos. Y también considerando un poco que digamos que la función o la pretensión de este grupo de estudios steinianos es que cada quien haga sus lecturas, entonces conservo la ilusión de que si de pronto hago alguna omisión involuntaria, más adelante pues alguno de ustedes que espero haya leído el texto pueda ayudarme a complementar. Entonces, hoy terminando esto, pasamos a la siguiente semana al capítulo 2, que es el Estado desde el punto de vista de los valores. Entonces, en primera instancia, todo lo que está haciendo está en este proceso es ver el Estado desde otras concepciones y en relacionamiento con otros conceptos, que hace parte pues también como de todo ese método fenomenológico. Entonces, para iniciar, se pregunta de la doctrina de principio y teoría empírica del Estado. Y lo que hace es separarse del concepto de teoría general de Estado del jurista y filósofo George Jelinek. Este postula una visión dualista del Estado y lo considera a la vez como una construcción social y como un sujeto de derecho. En cuanto a su construcción de Estado social, dice que el Estado funciona como la unidad de asociación de hombres con residencia estable, dotada de un poder de dominación originario. Y en cuanto al aspecto jurídico, dice que el Estado funciona como una corporación territorial dotada de un poder de dominación originario. De modo que lo que pretende Stein es delimitar el terreno de autoridad del Estado, a fin de esclarecer en qué medida el Estado puede estar influido por los individuos o por grupos. Entonces aquí textualmente aborda lo dicho anteriormente y dice, ninguna de esas dos concepciones se refiere a las teorías de Jelinek, dice, coincide con nuestra problemática. Nosotros tratamos más bien de comprobar cuáles son los factores demostrables en la estructura efectiva de los estados reales que constituyen el Estado en cuanto tal. Y queremos dilucidar de ese modo el concepto de Estado que la ciencia empírica presupone sin haberlo examinado. El Estado abarca un ámbito de personas, pero esas personas no son el Estado. Un Estado es un conjunto de personas. El Estado puede constituirse sobre la base de una asociación preexistente. Luego dice, hay una serie de problemas que se deben considerar como factores responsables de la constitución del Estado concreto, antes de definir una teoría empírica del Estado, cuya importancia se comprueba tanto en la teoría como en la práctica política.
Entonces ahí queda solucionado. Y lo que vemos también es que cada vez que pasa a un numeral diferente, a un concepto diferente, el anterior se relaciona con el siguiente. Entonces ahora entramos a sociedad y comunidad como fundamento de Estado. En este, igualmente como ha pasado en otros textos que hemos abordado, ella retoma preguntas que ya se ha hecho para o bien sea reafirmarlas o encontrar unas respuestas diferentes. En este caso, retoma la pregunta si habrá que considerar el Estado como una entidad comunitaria o bien como una sociedad. Entonces, lo que se dice es que una concepción racionalista concibe una sociedad como una asociación voluntaria de individuos, en donde todo lo que se gesta en ella surge de la reflexión y es una libre decisión de estos. Ahora bien, el Estado no debe su existencia, como ocurre en una sociedad, a voluntades individuales, pues lo llevaría a convertirse en un Estado artificial, es decir, a merced de los individuos. La acción asociacionista no es más que un preludio para la creación del Estado. Aquí los actos legislativos son productivos, esto es, que crean relaciones que no tienen realidad propia. Al respecto, nos dice Stein que por el contrario, en el estado de naturaleza comunitaria, las disposiciones jurídicas no hacen más que sancionar relaciones que nacen por sí mismas. Se basa en su propio centro de gravedad. El Estado abarca aquí una comunidad más o menos racionalizada, portadora de elementos asociacionistas. Entonces ahí vemos la diferencia del Estado como visto como sociedad y como una comunidad. Luego, habría que preguntarse si se puede concebir un Estado como forma de una comunidad que no ha tenido acceso aún a la conciencia racional y que no es todavía el contenido de disposiciones jurídicas. Como se ve, la voluntad legislativa solo queda faltando la soberanía como condición de existencia del Estado. Y entonces ella hace énfasis en que esa configuración del Estado como a partir de la comunidad ahí parte de sí misma y no de un poder externo. Continuando con su análisis, con su reflexión, pasa a pensar en la génesis del Estado. Y lo que pretende es definir la creación de un Estado que no puede hacerse de la misma manera que lo hacen las instituciones establecidas por decisiones. Se está afirmando que en tanto que una institución es posible saber de ella su fecha de creación y la fecha de desaparición. Esto es el nacimiento y la declinación de una institución. El Estado no debería verse de esta manera. Jelinek no comparte la idea de esta creación natural de derecho y del Estado, en tanto que ninguna institución nace sin voluntad orientada a un fin. Al respecto, lo que nos dice Stein es que debemos esclarecer primero qué se entiende por creación natural. En principio, no debe excluirse el actuar voluntario de un individuo, según su propia iniciativa, sin que ésta conduzca a la costumbre. Entre tanto, la voluntad legisladora orienta hacia una forma de comportamiento jurídico que sí conduce a la costumbre. Entonces, puede darse la posibilidad de que la mirada espiritual se dirija hacia el comportamiento, que la voluntad sancione la costumbre establecida, le dé fuerza a la ley, esto es que la ratifique, o se vuelva contra ella, esto es que la derroque. Entonces acá concluye con lo siguiente: si se considera la génesis natural no como opuesta a lo natural, sino como no artificial, vemos que esa génesis representa el desarrollo típico de una comunidad. Según ese análisis, una comunidad debe su carácter de Estado a la soberanía, es decir, a la libertad de crear a partir de sí misma sus propias instituciones y de efectuar todos sus actos a partir de sí misma. Eso refuerza un poquito lo que veíamos también en el literal anterior. Luego continúa preguntándose por los límites que por principio tiene el poder estatal y cuáles son las condiciones reales de su génesis. Entonces, el poder estatal, lo que tenemos que ver acá es que se enfrenta a unas autolimitaciones que superan el ámbito de la libertad misma y en la cual están incluidos unos derechos subjetivos, que son derechos positivos, como ya los vimos, que son derechos de leyes,
y que están anclados al Estado. Al respecto, entonces, Edith Stein nos dice, el comportamiento de los individuos puede ser restringido de mil maneras por reglamentaciones estatales y es posible dirigir en ciertas direcciones el desarrollo de la personalidad de los individuos y crear, domesticándolo, así artificialmente un determinado tipo de ser humano. Pero la personalidad propia, que constituye el fondo de todo desarrollo personal y que fija límites precisos a sus variaciones, no puede prescribirse ni prohibirse. Luego, el Estado puede prohibir que personas sometidas a él se asocien visiblemente, pero el que esas personas sientan una atracción mutua y el que nazca de ello una comunidad íntima, eso ninguna ley es capaz de impedirlo, como tampoco ninguna ley es capaz de suscitar una comunión. El Estado puede prohibir formas de culto, pero ninguna prohibición es capaz de tener influencia alguna sobre la relación entre alma y Dios. Entonces acá se habla de la teoría de la omnipotencia del Estado, que pues no es tanta porque el soberano está sometido también a las fuerzas de la vida social. Y menciona un ejemplo en el cual dice que si el Estado decide, por ejemplo, no apoyar la cultura musical en determinado territorio, pues podría ser que esa misma comunidad tomara la decisión de formarse musicalmente sin ayuda del Estado. O sea que podría casi que desafiar de alguna manera si se une ante, digamos, unas fuerzas superiores a la fuerza del Estado. Luego, el Estado y función política. Y nos habla de la decadencia del Estado. Y se pregunta entonces acá por lo siguiente, ¿cómo es posible que existan funciones estatales y políticas sin que haya un Estado? Es decir, habrá casos de comunidades que hacen caso omiso al significado del poder soberano. Entonces dice, no se trata solo del poder de dar órdenes, sino también de legislar y administrar la justicia. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hace parte como del ADN del Estado. Entonces, al respecto, Edin nos menciona, si llega a ser imposible reprimir esas negaciones continuas de autoridad del Estado, nuestra concepción de Estado nos obliga a considerar este último como disuelto. En este caso ya no hay vinculación entre la comunidad que continúa funcionando y un Estado existente, pero las funciones que siguen hallándose activas no tienen sentido sino en relación con un Estado pleno. Como para citar un ejemplo, podría ser en el caso de Colombia, digamos, comunidades que se ven abandonadas como San Andrés o de pronto en el Chocó, ellas podrían tomar la decisión de desobedecer la soberanía del Estado, pero no es tan fácil como suena, porque tendrían que tener una estructura interna, porque ya vimos que nace de la comunidad esta organización de Estado, entonces podría darse, pero también requiere de toda una labor al interior. Ahora pasa a preguntarse la relación entre Estado y país. Y nuevamente retoma a Jelinek en cuanto a que él define la superficie terrestre, la relaciona con el Estado y dice que en revisión con la descripción del poder constitutivo, la superficie terrestre es donde está el país y el pueblo se encuentran y ambas están estrechamente ligadas. Entonces hay ciertas condiciones que se deben acatar para que un Estado se establezca en un territorio particular, como la población numérica, el carácter del pueblo, es decir, la naturaleza de ese pueblo. Si bien un Estado puede ejercer su autoridad en otros territorios sin hacerse visible, como sabemos, pues como en el caso de, digamos, las dominaciones de un Estado a otra nación, las personas que constituyen el fundamento de un Estado tienen corporeidad y se encuentran ubicadas en un espacio. Al respecto, Stein nos dice que un Estado debe tener como ámbito de autoridad un espacio vital, sin el cual él no sería capaz de garantizar la libre organización de la vida de los ciudadanos y estaría amenazado constantemente de caer bajo la dependencia de la voluntad extranjera. Es decir,
de perder su soberanía y de ese modo su carácter de Estado. Entonces, el vínculo entre Estado y territorio es esencialmente la consecuencia de la configuración corporal de los individuos que lo componen. Vemos que a partir de ahí habrá que comprender el conjunto de sus relaciones posibles. Ahora, ¿cómo se ve la articulación de los estamentos del Estado? Entonces, una articulación se entiende como son esas diferentes partes que forman un todo de manera ordenada. A continuación, entonces, lo que se hace es una verificación de la articulación orgánica del Estado. Para eso, nos dice Stein lo siguiente: el gobierno es el órgano central que concentra la voluntad del Estado. La función de los súbditos es la de reconocer al gobierno y obedecer las leyes. Ante la negación de la obediencia es necesaria la coacción física al ejército. Ahora, el gobierno define cómo operan esos guardianes. Se refiere al ejército. Entonces, la dificultad se acumula cuando surge la necesidad de defenderse de enemigos exteriores. El Estado necesitaría entonces sus fuerzas armadas para garantizar la integridad de su territorio. Se requieren personas versadas en derecho al interior del Estado, se necesitan organismos que ejecuten ese derecho. Este ejército y los funcionarios acabados de mencionar son los estamentos, que representan la forma del Estado mismo en el orden estatal. Y ahí aparece la alusión a dos términos que se mencionan desde Occidente, en la filosofía griega, que habla de la necesidad de crear una organización con miras a satisfacer las necesidades de cada uno. Esto se piensa que fue lo que llevó a la génesis del Estado y hace referencia a la República de Platón. Ahora, en cuanto a la autosuficiencia, significa que hay una independencia efectiva con respecto a toda potencia exterior. Y esta independencia es indispensable para la pretensión de la autoridad del Estado. Ahí hace referencia a la autarquía en Aristóteles. Finalmente, nos habla de la influencia de la teoría del Estado en la configuración del Estado. Y se pregunta entonces, ¿hasta dónde las teorías pueden influir en la configuración del Estado? Y responde, la teoría contractualista, que ve el fundamento del Estado en un contrato concertado entre los dominantes y los dominados, despertó el deseo de fundamentar sobre el contrato la vida del Estado real y condujo a la creación del Estado constitucional moderno. La teoría justnaturalista, que constituía al Estado a partir del individuo, aportaba la teoría de los derechos del hombre y del ciudadano. Si uno trata de trasladar a la realidad una teoría del Estado equivocada, la idea de Estado no experimenta ninguna alteración con ella. Y finalmente, me gustaría terminar con esta cita, que también es a manera de conclusión y encierra todo lo que acá se ha dicho. Dice, el Estado al legislar impone no solo a los individuos y a las asociaciones que le pertenecen, sino que se impone a sí mismo y a sus órganos legislativos la obligación de someterse a las leyes. Ningún derecho debe ser violado, ni siquiera por la voluntad central del Estado, el cual en principio lo único que puede hacer es suspenderlo. Liberar al Estado de la obligación de respetar el derecho que él mismo ha proclamado destruiría la idea del derecho y con ello la idea del Estado. Y estas son las referencias de las cuales tomé la relatoría del día de hoy. No sé si tengan algún comentario al respecto. Muchas gracias, Sandra. Entonces, vamos a dar la palabra a los asistentes César, Erika, Brian Stee. Podemos retomar algunas cosas del protocolo presentado por Erika o de la relatoría que ha hecho hoy Sandra. Y por último, pues entonces ya digamos que profundizaría o retomaría algunas cuestiones importantes de resaltar.
César, Brian. Ok, pues, resumen, súper espectacular. Quedó, para mí, pues, más claro no podía ser. Pero lo que me lleva a pensar y como tratando, ampliando un poco lo que dijiste en un momento de las comunidades abandonadas o las comunidades descuidadas de Colombia, que podrían iniciar una rebelión. Yo creo que, de hecho, y en la corta visión que uno tiene, porque la visión que uno es la que le suministran los medios de comunicación, yo creo que eso ya se está gestando hace mucho rato y si no hay soluciones prontas, va a haber una explosión social en estas regiones, por lo menos si la primera la hace, se van las otras y eso va a ser complicado. Este ha sido un país que se ha ido segmentando en regiones. Entonces, unas regiones muy ricas y otras demasiado pobres, ahondando unas diferencias importantes. Por eso me parece esta visión que tiene la autora, que es una cosa de tener en cuenta, y pues, no solo a la luz de lo que ella opina, sino de otros autores que han trabajado sobre el tema de la filosofía política. Realmente yo cada que leo sobre estos y cosas que tocan eso, a mí me tocan el corazón, porque yo siento que algo está pasando. Y no puedo decir exactamente qué, pero es un sentimiento que surge del fondo por la poca información que uno recibe. Muchas gracias. Gracias a usted, César. Brian. Hola, buenos días a todos nuevamente, a todas las personas. Me excuso nuevamente por la cámara porque ahora me encuentro en una parte, en un pueblo de México por unos compromisos personales y también la conexión se ve afectada, espero puedan comprender. De todas maneras, yo quisiera intervenir sobre dos aspectos. El primero quisiera, si se me permite, y voy a ser muy breve, hacer una reflexión filosófica en cuanto a la manera de hacer filosofía y que me permite pensar eso. Y lo segundo sería algo muy concreto sobre el numeral A o sobre el índice A del parágrafo 3. También agradecer a la relatora Sandra, muy bien, me pareció que en cada numeral, desde mi perspectiva, condensó el quid como de cada cuestión y que lo haya respaldado con una cita es un ejercicio que me parece valioso y riguroso. Con respecto al primer comentario, a ver, o sea, no existe desde mi perspectiva la filosofía. Existen modelos filosóficos, hay a personas que no les gusta la palabra modelo porque dicen que eso es cientificar mucho la filosofía. Existen modelos filosóficos y Edith Stein, aunque desde luego hace hace todo un estudio fenomenológico del Estado, de todas maneras, y aunque haya epogeo y demás, como lo hemos visto, siempre está discutiendo con otras teorías. Y ahí también eso, pues, espero ayude a mejorar la comprensión de Erika. En este caso está discutiendo contra el contractualismo, ¿no? Y eso es importante porque creo que nosotros nos estemos formando en filosofía nos vamos a dar cuenta que existen diferentes modelos que muchas veces no comparten tesis, pero están tratando sobre un mismo problema. Y eso es importante porque eso también, a medida que nos vayamos formando en filosofía, va perfilando posiciones, obviamente posiciones que deben defenderse argumentadamente, no dogmáticamente. Entonces, digamos que de entrada, para no complicar la cosa, la teoría contractualista dice que, como su propio nombre lo dice, el Estado se origina a partir de un contrato que emerge de un estado de naturaleza previo de las personas. Y recordemos que ahí está Hobbes, recordemos que ahí está Rousseau,
Y también en filosofía contemporánea hay algo que se llama neocontractualismo, que sostiene esa misma tesis, pero pues introduce otros elementos según la necesidad de la sociedad contemporánea. Por el otro lado, Eddie Stein dice, yo no acepto eso porque primero a mí no me importa una génesis empírica del Estado, y segundo a mí me está interesando entender el Estado en cuanto se pone en marcha por una medida de actos legislativos, y por eso ya va a poner, como muy bien lo señaló Erika al final de esta sección, la soberanía del Estado ya la va a poner en el Estado mismo, le viene de suyo. No es que esté antes, ¿no? No es que venga de antes como pasa en la teoría contractualista. Eso es como para un poco decir que en filosofía constantemente las filosofías se están discutiendo, y aquí claramente vemos un ejemplo de cómo Eddie Stein discute con el contractualismo, y bueno, y discute con más autores, ¿no? Pero siempre está el contractualismo ahí porque, pues si ustedes miran, cuando ustedes, no sé cómo sea más o menos el plan de estudio de la UNAD, pero si ustedes llegan a ver filosofía política clásica en sus cursos, lo primero que van a ver, o las primeras cosas que van a ver si se acercan a la modernidad, van a ser el contractualismo, y es una teoría más o menos dominante dentro de la filosofía política. Y es muy importante que Stein está ofreciendo un contrapeso a eso. Eso con respecto a lo primero. Y lo segundo es con respecto al numerar A. Eddie Stein dice, la ciencia empírica, pues, gracias, Erika. ¿Lo puedes devolver a la, por favor? Al numerar A, si me haces el favor. Allá, a la cita. Listo. En la cita, ¿sí se me escucha bien? Es que los vi por un momento congelados. No, ahí se escucha perfectamente bien, Bueno. En la cita, Sí. ya con esto termino, perdón por extenderme. Dice, en la última parte de la página, en lo de 597, dice, y queremos dilucidar de ese modo el concepto de Estado que la ciencia empírica presupone sin haberlo examinado. Esta proposición aparentemente, si se quiere, inocente, es muy importante. Y desde mi perspectiva, y más si nos atenemos al método fenomenológico. ¿Por qué? Ya Husserl en Ideas 1 distingue entre disciplinas puras y disciplinas empíricas. Y él va a decir además que hay una relación de fundamentación de las disciplinas puras a las disciplinas empíricas. Él pone el caso de una psicología pura que va a fundamentar una psicología empírica. La psicología pura va a dar todos los conceptos que luego la psicología empírica va a emplear para poder hacer sus investigaciones. Eddie Stein está trayendo, obviamente el doctor Einar lo ha mostrado muy bien, Eddie Stein se separa de sus discípulos y hace aportes significativos. No quiere decir que ella sea un capítulo de Husserl, no quiero decir eso, pero ella trae esa idea de Husserl y la está aplicando a estas investigaciones sobre el Estado. ¿En qué sentido? En que va a haber una teoría pura del Estado que va a clarificar conceptualmente qué es el Estado, para luego, si la ciencia empírica del Estado se pueda más o menos basar en estas clarificaciones que ella hace en un ámbito puro a priori que le permite el método fenomenológico. Y con eso de paso, más o menos, sin ser pretencioso, quisiera responderle un poco a Erika, cuando obviamente no hay una respuesta unívoca, pero cuando se habla de estructura óntica del Estado, es todo este examen conceptual que va a arrojar como los mínimos básicos que se necesitan para hablar del Estado, y sobre eso se va a sedimentar teorías empíricas del Estado. Husserl, perdón, y ya con esto termino, Husserl también habla de algo que se llama, en la fenomenología muy importante, que se llama la reducción eidética.
y por favor no me crucifiquen porque ya estoy introduciendo muchos conceptos, pero la reducción idéntica es prácticamente los mínimos criterios sin los cuales yo no pudiera pensar un concepto. Póngale que Eddie Stein está haciendo esto mismo. Ella está poniendo sobre la mesa los mínimos elementos sobre los cuales no se puede pensar un estado. Y ya una vez dado esos mínimos elementos, se puede construir una ciencia empírica sobre el estado. Y esa sería su estructura óptica. ¿Qué sería su estructura óptica? Los criterios mínimos que necesitamos para pensar una estructura. Sin esos criterios no se puede dar el estado y Eddie Stein los está presentando a lo largo de esta reflexión. Espero se haya entendido, espero no haya complicado más la cosa ahí metiendo a Husserl, pero siento que es muy importante aclarar o amplificar el alcance de esta proposición que aparece en el numeral del parágrafo 3. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Sí, mira, sabes, te agradezco mucho tus oportunas intervenciones porque pues efectivamente no solamente permiten ampliar la comprensión de la autora misma de lo que ella está postulando en la obra que estamos leyendo, sino que también pues, nos permites reconocer muchos más elementos, profundizar un poco más también en la fenomenología, que es también de igual forma densa y que pues amerita que se coja sin ninguna pretensión, pero pues obviamente con rigor también. Coincido con vos en el primer apunte de que, o sea, no hay la filosofía, sino perspectivas, bueno, apuestas, en fin. Y respecto a lo que vos decís, mira que es muy importante, no solamente para comprender el texto, sino precisamente la estructura óntica del Estado, esos mínimos de los que vos hablas. Por ejemplo, es decir, para uno abordar el tema, en este caso de hoy, obviamente, como bien lo señalabas, hay que reconocer o bien desde o contra quién la autora está, digamos que, tomando una posición significativa. Que incluso en algunos elementos, en algunos apartes sobre todo este parágrafo 3, pues ella retoma cosas que ya había planteado en otro parágrafo. Entonces, todo ese ejercicio de intertextualidad, o bien con respecto a formulaciones anteriores, o bien con respecto a formulaciones de otros autores, pues eso es muy importante tenerlo a la hora de la argumentación y a la hora de la presentación de la relatoría, a la hora de la presentación del protocolo. Poder reconocer qué formulaciones, qué preguntas está haciendo la autora, cómo las responde, qué ejemplos da sobre esas tesis o formulaciones que ella está tratando de defender. Todo eso hace parte como del ejercicio de aprendizaje, no solamente en el manejo de la autora de sus conceptos, de los sentidos que ella le da a sus conceptos y a sus formulaciones, sino también que nos permite a nosotros de una manera didáctica, pedagógica, pues ir procediendo de manera rigurosa, porque efectivamente lo que Steve decía, pues hay que hacer formulaciones que se mantengan en el rigor de la argumentación y pues no quedarnos en el nivel de la opinión. Todo mundo tiene derecho a opinar, pero la argumentación sí exige un rigor mm, más detallado. Entonces, para aprovechar siquiera estos 15 minuticos y que nos vamos a descansar antes del club de lecturas, club virtual de lecturas filosóficas,
yo quisiera llamar la atención en algunos aspectos. Por ejemplo, miren que ella, respecto a Jelinek, en la teoría empirista del Estado, ella al menos señala que este autor trabaja desde dos puntos de vista. Lo social o histórico-político, es decir, la formación de los acontecimientos objetivos y subjetivos, ¿sí? Por eso me parece muy oportuna el aporte de Steve en cuanto a las teorías empíricas, ¿sí? Y la jurídica, la creación de normas y relaciones legales, ¿sí? Las clases de grupos sociales y las influencias recíprocas con el Estado. Incluso está incita esa definición de Estado de Jelinek que efectivamente ella más adelante va a deconstruir, va a problematizar, ¿sí? No asume esa definición, sino que empieza a cuestionarla y empieza a argumentar porque es una definición que pues hay que problematizar y que no hay que asumir de entrada. Contra Jelinek, la postura de Stein, como ella misma dice, no me interesan los hechos, porque es una cuestión empírica, no me interesan las normas. Dice ella, nosotros tratamos más bien de comprobar cuáles son los factores demostrables en la estructura efectiva de los estados reales que constituyen el estado en cuanto tal, ¿sí? Y queremos dilucidar de este modo el concepto de estado que la ciencia empírica presupone sin haberlo examinado. Entonces, miremos cómo ella dice, mire, este autor desde esta perspectiva está defendiendo una comprensión del Estado en estos términos. Para nosotros, más que hechos, vamos es a lo que Steve decía, cuáles son esos mínimos sin los cuales un Estado no sería un Estado. Es muy importante que también, por ejemplo, en la página 598 dice muy claramente, en una investigación que se refiere a principios, no se puede iniciar el análisis con una definición del concepto que se halla en juego, no puede presentársela sino como conclusión, como el resultado obtenido, y en el análisis mismo los hechos no desempeñan ningún papel. Todo el tiempo está discutiendo con Jelinek y la teoría empirista del Estado. Por tanto, todo lo que comprende esa definición del Estado es cuestionable para nosotros, ¿sí? En fenomenología se llama tematizar, problematizar, y exige ser examinado, ¿sí? Una cuestión que ella, digamos que para cerrar esta parte, llama la atención respecto a la definición de Jelinek es que el Estado no es un conjunto de personas, sino que abarca un ámbito de personas. Y ahí, digamos que ya está importante como tenerlo en cuenta. Avanzando más, sobre todo en las páginas 599 de las 602 de las horas completas, hay una pregunta que ella se está formulando. ¿Habrá que considerar al Estado como una entidad comunitaria o bien como una sociedad? Es decir, casi que esta es una de las cuestiones más fundamentales porque si se dice que el Estado es una sociedad, entonces estaríamos apostando por una teoría contractualista del Estado. Sobre todo si nos devolvemos a otras obras, incluso recordemos cuando ella retoma a Ferdinand Tönnies en la definición que hace entre sociedad y comunidad, ¿sí? Pensar si un Estado es una sociedad, estaríamos apostando por una teoría contractualista del Estado. Apostarle por la tesis de el Estado como una entidad comunitaria, ¿sí? Como una comunidad, ya ahí esa es la postura en la que Stein se está moviendo todo el tiempo. Entonces, recordemos sociedad, asociaciones en las que se congregan personas en virtud de un acto
acto voluntario, una concepción racionalista, una acción asociacionista, ¿sí? Em, mm, recordemos, ella está hablando todo el tiempo de arbitrar, ¿sí? No de contrastar, sino de arbitrio, ¿sí? De convención, de pactos, ¿sí? Comunidad, relaciones que nacen por sí mismas. Ojo a estos datos de ese concepto. La comunidad en términos esenciales no es la suma de personas que la integran, sino las relaciones que nacen por sí mismas, porque son relaciones de personas libres, ¿sí? Y a eso es a lo que ella está teniendo en mente cuando habla de un centro de gravedad. Ahora, el Estado, digamos que entonces, fundado en la comunidad, ya viene a ser ese momento en que las disposiciones jurídicas son sancionadas, son racionalizadas, son llevadas ya a un nivel asociacionista, ¿sí? Pero en todo caso, el elemento fundante del Estado no es la sociedad, porque es un nivel superior. El elemento esencial, digámoslo así, es la comunidad entendida como relaciones que nacen por sí mismas porque son relaciones de personas libres. Eso es fundamental tenerlo ahí. En la discusión que ella plantea sobre el proceso de evolución del Estado, ella dice, mire, desde una teoría contractualista, esto sería posible toda vez que un Estado sería llamado a la existencia mediante un acto arbitrario. Recordemos que arbitrario no es en contra, sino del libre arbitrio, ¿sí? Por convención. Según eso, se podría hablar de evolución. Ahora, en el caso de la postura que ella está manteniendo, de una teoría comunitarista, si se quiere, no es tanto el desarrollo del Estado cuanto el de la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, en la creación de instituciones. Y ella da un ejemplo allí. Miren, cómo se da dentro de una comunidad, es decir, dentro de una relación de personas libres, que se empiece a reconocer a un líder de la comunidad, ¿sí? ¿Cómo es que se gesta ese proceso de el líder, pero también del reconocimiento de las otras personas de su liderazgo? Entonces, a partir de ahí ya es como se van gestando esa creación de instituciones, ella lo llama también de objetualidades invisibles, que suponen el comportamiento de las personas. Es muy importante tener en cuenta en esa teoría comunitarista la fuerza de los usos. Ojo a este concepto de uso, es fundamental y sobre todo Agamben lo va a desarrollar mucho más. Y yo decía, o sea, Stein se adelantó a muchos filósofos, además de esto del uso, con la cuestión de la biopolítica, y ahorita lo voy a decir por qué. ¿Sí? Entonces, la fuerza de los usos, ¿sí? Y la estabilidad de las costumbres, cómo a partir de ahí se empieza precisamente a dar todo un proceso de génesis natural versus la génesis artificial, que es lo arbitrario, que es lo convencional, que es, digamos que lo que se hace por contrato, por pactos. Otra cosa que yo quisiera, bueno, me voy a extender un poquitico más, pero no quiero dejar como vacíos, los límites del poder estatal, ¿sí? ¿A qué aspectos de la existencia puede extenderse las disposiciones legales? ¿Qué cosas pueden quedar fuera de ellas?
Si se acepta el carácter ilimitado de la soberanía, ¿cuáles serían esos límites de la soberanía incluso? ¿Sí? Entonces, mire, ella empieza a dar unos ejemplos, yo los voy a mencionar rapidito para dar un espacito para descansar. En las relaciones de amistad, por ejemplo. En las relaciones matrimoniales o familiares, digamos que ahí hay una posibilidad a través de la legislación, ¿sí? Pero en las relaciones de amistad el Estado no legisla en torno a quién puede ser mi amigo, mi amiga, hasta qué punto esa relación de amistad puede ser entrañable, puede ser, digamos que hago de mi amigo mi hermano, por ejemplo, pero en una relación matrimonial o familiar sí, porque el Estado puede regular, por ejemplo, en caso tal de que una persona muera, ¿a quién le debe quedar la herencia? A la esposa, a los hijos, a la compañera es decir, todas esas cuestiones son las que ella está llamando la atención allí, ¿sí? A las relaciones de asociaciones privadas. El Estado ha legislado en torno a al derecho de asociación, pero en ese legislar el derecho de asociación, él está estableciendo también unos límites y lo que ella quiere señalar es que hay cuestiones que de hecho el Estado en el ejercicio de su soberanía puede legislar, puede reglamentar, puede disponer. Hay otras cuestiones sobre las que no. Las relaciones espirituales, las de la personalidad. Ella habla del reino del alma, ¿sí? A partir de la Constitución del 91 se dice que el Estado colombiano es un Estado laico, ¿sí? Pero no porque sea un Estado laico, entonces digamos que va a incidir en mi creencia como católico practicante, ¿sí? Y sobre todo en mi relación con Dios. Ahí digamos que el Estado no tiene, por más soberano que sea, no es absoluto en el sentido de que tenga que prescribirme cómo es que yo me voy a relacionar, me voy a religar, hablándolo en términos de fenomenología de la religión. Ahora, también habla de vulneración del Estado. Y ahorita César creo que era el que estaba mencionando en su intervención, una cosa es transgredir las leyes y otra la soberanía. Transgredir las leyes no supone transgredir la soberanía, no suprime la soberanía. Bueno, también sobre la negación de autoridad, ¿sí? La situación ya no es la misma. Cuando es impugnada abiertamente la autoridad del Estado para dictar leyes o cuando dicha autoridad es negada mediante un rechazo deliberado a observarlas, ahí sí ya digamos que se pone en peligro o se está vulnerando el Estado. Vulnerar las leyes no es vulnerar la soberanía, negar la autoridad sí ya se pone en peligro en la cuestión. El asunto del reconocimiento. Es muy importante, sobre todo porque en la teoría crítica, digamos que de la última generación, Axel Honneth habla sobre el reconocimiento, ¿sí? Y ya Edith Stein lo estaba formulando en términos de el reconocimiento interno, es decir, de aquellos ciudadanos que hacen parte del ámbito de autoridad del Estado, pero también del reconocimiento externo, de los otros estados. Por ejemplo, lo que pasó en estos días con la anexión de ciertos territorios que eran de Ucrania a Rusia. Eh, Rusia los anexó, pero la comunidad internacional no avaló no hizo ese reconocimiento de anexión, ¿sí? Entonces, miremos cómo en estos postulados de Edith Stein hay muchos elementos que tienen todavía mucha vigencia. Bueno, sobre la cuestión del territorio me parece que fue suficientemente desarrollado. Solo quisiera llamar la atención sobre ciertas cuestiones. Bueno, la definición que hace y el INEC, esa dependencia que para Stein no es tan decisiva, ¿sí? Entre Estado
leo textualmente en mi apunte, aunque un estado no está ligado a un territorio necesariamente, pero un territorio sí pertenece a un estado. Esa es como una de las conclusiones globales de toda la discusión que ya hace ahí. Ahora bien, esto es muy importante que lo revisemos de cara no solamente a lo que Stein plantea, sino a lo que nosotros podamos estar viviendo. Por un lado, aquí es donde yo digo que Stein se adelantó a muchas cuestiones de la biopolítica cuando ella en la página 613 específicamente dice, cito, puesto que el vínculo entre el Estado y el territorio es esencialmente la consecuencia de la configuración corporal de los individuos que lo componen, vemos que a partir de ahí habrá que comprender el conjunto de sus relaciones posibles. Es una cita clave para hablar en términos de biopolítica en Stein. Y ella habla en esas relaciones de dos entes, de los espectros, hablemos hoy de Cyborg, por ejemplo, ¿sí? Ella siempre dice, en caso hipotético, ¿sí? En caso de los espectros, esa relación es de magnitud y luminosidad, pero en el caso de los humanos es el mundo material, los recursos materiales, y aquí es donde ella empieza a hablar ya en términos de economía, aunque no digamos que desarrolla propiamente una teoría económica, pero sí da muchos elementos para considerarlo. Finalmente, bueno, esas relaciones entre ciudadanos, estamentos. Miremos, bueno, también Sandra fue muy clara cuando da el elemento por qué para Stein soberanía no es lo mismo que autarquía en términos aristotélicos. Recuerden que eso lo habíamos mencionado al principio, esa distinción que para Stein es muy clara entre soberanía y autarquía, ¿sí? La autosuficiencia. Una cosa es autosuficiencia, la capacidad que un Estado tiene para gestionar, para responder a las necesidades y digamos que de manera autónoma, sin depender, sin supeditarse a otros gobiernos. Y finalmente, eh, señalar precisamente esa pregunta que podríamos formular en estos términos. ¿Cuál es la influencia de una teoría del Estado, es decir, de una teoría política en la configuración real de un Estado? Ella nos da tres ejemplos. La platónica, cuando habla de la República de Platón. Una teoría idealista. ¿En qué consiste? Ajustar el Estado real a la imagen de un Estado ideal, ¿sí? Y ahí hay que leer toda la República de Platón. La teoría contractualista, es decir, cómo en un contrato concertado se establecen unas relaciones entre dominadores y dominados. Y en la teoría ius naturalista se comprende el individuo como fundamento del Estado. Y aquí entonces ya entran cuestiones que se van a desarrollar en la segunda parte, ¿sí? Porque creo yo que ese es el punto de articulación entre la primera y la segunda. La teoría ius naturalista, el individuo como fundamento del Estado, y la teoría de los derechos del hombre y del ciudadano no se fundan sobre normas jurídicas, sino éticas, y se tornan compatibles cuando el Estado convierte esos derechos que no están fundados tanto en normas jurídicas cuanto en cuestiones éticas, se hacen jurídicas, se hacen legales, se reconocen como tales cuando el Estado las convierte en contenido de su propio derecho y se limita a sí mismo en favor de ellos. Es decir, cuando el Estado mismo defiende, reconoce un derecho como norma y lo defiende efectivamente en cuanto tal, ¿sí?
Entonces es muy importante también, porque creo yo, insisto, en que esta cuestión, y creo que digamos que aquí ya se entiende mucho más claro sobre las dudas que tenía Erika, sobre la pregunta que en algún momento hizo Steve sobre la teoría contractualista, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son esos argumentos a partir de los cuales Stein fundamenta su propuesta de tomar distancia de la teoría contractualista y hacia dónde está apuntando ella? Eso era lo que quería, digamos, que como destacar de ese parágrafo 3. Nos quedan 5 minuticos. Pues sería muy bueno poder seguir discutiendo en torno a estos elementos, pero como digo, pues a través del grupo o a través del canal de YouTube, cuando se publique el video, pues podemos... Vean, yo quería decir esto, lo digo acá, pues con la grabación, obviamente en términos respetuosos, en términos filosóficos, poder seguir hablando de la cuestión. Brian, Erika, César, Sandra, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por los protocolos, por las relatorías. Si gustan, pues me envían a mí los protocolos, yo los reviso y los comparto a los compañeros a través del correo. Claro que sí, profesor. Gracias, profesor Einer. Muchas gracias a Entonces, usted, profesor. voy a compartir el otro protocolo que ya lo tengo realizado y voy a arreglar este de acuerdo a completarlo y se lo envío también, profesor Einer. Vale. Gracias, profesor Steve. Gracias, Sandra, por la exposición. Bueno, un abrazo y ahorita nos A vemos entonces en ustedes. el club virtual. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor, y un Hasta feliz día luego. para todos, todas.